evidencias de la venida de Cristo. Ya ustedes han oído algunas de ellas. La primera, Israel se convierte en una nación. Y déjeme decirle que eso está en la palabra del Señor. Dios le había dicho a Israel que por su pecado iban a ser dispersos por todo el mundo. Parece mentira que este uno es el número uno, podríamos decir, una evidencia clara de que Cristo viene pronto. Y yo creo que todos los estudios que se han dado acerca de la venida de Cristo, siempre, el número uno, siempre mencionan a Jesús, como a Israel, convirtiéndose en nación. En 1948, Israel estaba disperso por todo el mundo, por todas las naciones. Vivían hasta en América, vivían en Europa. En Israel no había, podríamos decir, ningún israelita. Todos vivían, todos los palestinos vivían ahí. Y no era porque los palestinos eran dueños de eso. Y los israelitas fueron dueños de esa tierra 2000 años, 3000 años atrás. Ahora los palestinos reclaman que ese es su territorio y que Israel se lo robó. No, Señor. Dios ya se lo había dado a Israel hacía más de 3000 años. Pero como Dios los dispersó por todo el mundo por su pecado, Dios también les dio una promesa. En Ezequiel 37 hay un versículo, creo que es el 20 o 21, más o menos, que dice que Él los iba a recoger de todas las naciones y los iba a traer a su tierra nuevamente. Lástima que no podemos ahorita ver ese texto. Por ejemplo, en el 21 dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre a todos por rey, y nunca más serán dos naciones. Ese es en el 22. El 21 le dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Es una promesa de la Biblia para ese pueblo. Quiero decirle, Ezequiel, este profeta, Ezequiel, estuvo profetizando cerca de 500 años antes que esto sucediera. 500 años antes de Cristo. Entonces ellos pecaron, pero Dios aquí en el versículo 21 de Ezequiel 37 les dice, yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales se fueron y los recogeré de todas partes del mundo y los traeré a su tierra. Eso sucedió en 1948. Cuando las Naciones Unidas le regalaron un pedacito de terreno a Israel. Y quien fue el autor de ese movimiento fue Inglaterra. Inglaterra fue, digamos, el que llevó a ese tema a las Naciones Unidas. Y ellos dijeron, tenemos que darle un pedacito de país a estos judíos. ¿Por qué razón? A lo mejor se sintieron mal. Porque mataron a 6 millones de judíos en las guerras. En 1942. Hitler mató 6 millones de judíos. Ahora están diciendo de que es mentira. Que es mentira que Hitler mató 6 millones de judíos.
Que esa es pura mentira. Esa es una fantasía que han tirado los judíos y Estados Unidos. Esa es mentira. Nunca ha habido semejante cosa de un holocausto. El mundo entero sabe que es cierto. Oiga bien, Israel se declara o es declarada nación en 1948. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Jesucristo dijo ahí en el versículo 32 al 35 de Mateo 24, de la higuera dice, aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. En otras palabras, ¿por qué estamos hablando de esto? En el Antiguo Testamento, Israel era comparado como un árbol de higuera. ¿Ya? Y cuando Jesús se refiere a la higuera, no se refiere a un árbol. Está dando una profecía que dice, porque a Jesús le dicen, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? Le dicen a Jesús le preguntan los discípulos, Señor, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? Jesús les dijo, bueno, van a ver esto. Cuando aprendan de la higuera, cuando ustedes ven que su rama que está tierna y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. En otras palabras, ustedes saben que yo voy a estar, que ya estoy de regreso. ¿Verdad? Así también vosotros, cuando miréis todas estas cosas, sabéis que el verano está cerca. Conoced que está a las puertas. En otras palabras, cuando esta nación empieza a brotar, Israel empieza a brotar como nación, es cuando la higuera empieza a florecer. Entonces Jesús dijo, sepa que cuando eso suceda, el verano está cerca. Mi venida está cerca. Eso fue en 1948. Más abajito en un texto dice, y no va a pasar esta generación hasta que todo esto se cumpla. Entonces, claro, ahí vienen algunas iglesias como los adventistas y empiezan a hacer el conteo, ¿verdad? Porque dicen ellos, bueno, una generación puede ser 60 años. Pero nadie sabe cuánto es una generación. Puede ser 70, 80 años, puede ser 100 años. Depende de lo que viva una persona, ¿no? Pero dicen que, supóngale que son 70 años. Normalmente lo que dura una generación. Entonces, ¿cuánto se empiezan a contar ustedes? 1948, 70 años después, ¿cuánto estamos hablando? 140. Después 18. 1948. Agregándole 70 años después. 2018. En otras palabras, Cristo ya vino el año pasado y no nos dimos cuenta. Nos quedamos. ¿Se da cuenta? No podemos nosotros calcular de esa forma. No podemos especular. Porque también la Biblia, Señor, la Biblia, en el Señor dice la Biblia, en la Biblia dice el Señor que Él está dándole tiempo a la gente para que se arrepienta. Porque Él no quiere que la gente perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y si a Él le place decir que una generación dura 80 años, entonces puede ser de 2028, porque ya el 2018 pasó. Hermano William, lo miro con ganas con la calculadora a decir ahí. O sea, estamos especulando, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia. Así que, en otras palabras, cuando la Biblia dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, quiere decir que nosotros estamos cerquita. Una generación de 70 años se cumplía en 2018. Así es, ¿verdad? Estoy confundido. O el 2008. Por ahí vamos. Usted agréguele
48 y le agrega 70, 2018. Pero si la generación dura 80 años, sería 2028. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? La hermana Elizabeth también está con su calculadora. Ella quiere predecir cuándo Cristo va a venir. Número 2. Veamos el número 2. La Biblia habla del engaño. Y esto es interesante saber, hermano. Esto es interesante ver digamos, el aumento, la proliferación de doctrinas, de iglesias. Se dice que, vamos a hablar de aquí de Surrey, se dice que aquí en Surrey se divide una iglesia y se divide una iglesia y se parte en 4 iglesias. Y todo el mundo en sus casitas. Y allí comienzan las profecías. Y en esa profecía dicen que el Señor nos va a aumentar y a todas las aumenta y después se cierran las puertas de toda esa aumentación que hubo. Y yo no sé qué es lo que pasa. Son mentiras, son engaños. Satanás tiene engañada a la iglesia. La iglesia está metida en un juego ahora. De que todos nosotros podemos. De que todos nosotros en nuestra casa, ahí es suficiente. Y entonces nosotros rompemos la iglesia y agarramos 1, 2, 3, 4 de nuestra congregación, hacemos un grupito allá todos los martes y empezamos a orar y a profetizar y que las cosas van a mejorar, etcétera, etcétera, y nunca mejoran. Empeoran. Y después aquel grupito de 5 se divide en 2. Y van dos familias a un lado y otras 2 allá, 2 y media. Hay mucho engaño, hay cultos, doctrinas. Es como un conejero el que hay ahora. ¿Saben lo que son conejos, hermano? Los conejos paren como 20 niños chiquitos cada 2 años. 2 veces al año. 20 conejos. Así, hermano, así es el aumento de la falsa doctrina, de los engaños. Ahora todo el mundo es apóstol. ¿Se da cuenta? Ahora ya el pastor conoce a un pastor que antes era pastor y él se lo encontró por ahí y le dijo, ya no soy pastor, ya soy apóstol. Vaya. Yo creo que metámonos en esa onda nosotros también, hermano. ¿Verdad? Así que todo el mundo es apóstol ahora, entonces metámonos también el apóstol Mauricio. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Hermano, es el aumento, la Biblia habla de un aumento del engaño. Hay un versículo, el versículo de ese que se encuentra y que dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en Pedro dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia harán mercadería. Bueno, sigue el texto ahí. Hay gente que tiene cauterizada la conciencia. ¿Se recuerda que estuvimos hablando un día de qué cosa es tener cauterizado, cauterizar algo? ¿Recuerdan qué cosa era cauterizar algo? Es quemar una heridita para que no siga sangrando. Entonces, cauterizar es quemar algo. Tenemos la mente quemada. Ya no sangramos, ya no hay vida en nosotros. Estamos quemados completamente. Entonces, dice, hay gente que tiene quemada la conciencia. Ya están perdidos. Y esos son los que engañan. Siempre me encanta ese ejemplo que pongo siempre, ¿verdad? De aquellas personas que
aquellos miembros que le encantaban ir año con año de regreso a su país porque iban a ver a su profeta para que le profetizara a ver cómo iba a estar el próximo año. Eso parece brujería, ¿no cree usted, hermano? Sí. Yo no tengo duda que muchos pastores y muchos profetas ahora se han metido a la brujería, a consultar al profeta. Ya se parece como consultar a los brujos. O adivinando en dónde ¿Sí? sospecha. El norte sospecha. ¿Y cuántas cosas, hermano, no se hacen en nombre de Cristo? En mi nombre, dice. Te echarán fuera demonios. Y en mi nombre, utilizarán mi nombre. Yo soy el Cristo. Nadie dice yo soy el Cristo, ¿verdad? Pero sí muchos dicen yo soy el ungido de Dios. ¿Y qué cosa es ser ungido? En hebreo significa Cristo. Pero nadie dice yo soy el Cristo. Pero camuflan el significado. Dicen, vaya, hermano. Y a veces en la iglesia sucede, vaya, él es el ungido de Dios. Sí, es cierto. Él es el ungido de Dios. El ungido de Jehová. Se pone en nombre el reverendo, el apóstol, el ungido. Yo siempre, cuando era pastor, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos, a mí no me diga pastor, dígame Freddy. Que a ustedes les digo también lo mismo, porque algunos todavía siguen con esa cosa de pastor. No me diga pastor, dígame Freddy. A yo mejor le digo maestro. Ay, tú peor todavía. No me diga maestro. A muchos engañarán. En nombre de Jesús se dicen, se dicen ungidos, se dicen esto, se dicen Cristo, hermano. Y engañan a la gente. Y los engañan tan fácilmente. ¿Por qué creen ustedes grandes evangelistas que son millonarios ahora? Por la persuasión. Persuaden a la gente. Si dicen que hay que diezmar, pues ellos dicen sí, diezmen, pero denme la plata a mí. Y no rinden cuenta a nadie. Y los engañan. Y los tratan como bobos. Cash Luna es uno de ellos. El señor Maldonado es otro. Y son millones y millones de tontos que lo siguen. Y si uno no acepta, Y plata que les tiran. Y ya no se diga personas en Estados Unidos. La misma cosa. ¿Y qué pasa? Se compran su jet y todavía los hermanos lo están apoyando. Compran su jet. Tienen mansiones de 20 millones de dólares. Una iglesia que según Cash Luna, la iglesia de Cash Luna creo que le cuesta 50 millones de dólares. Por ahí. ¿De dónde? Ahora andan diciendo de que una ¿cómo se llama? Una narco le pasaba la plata. Y hay un documental que dice que tienen pruebas de que una narco le dio plata para hacer ese edificio. Hermano, harán mercadería. No es profecía de la palabra del Señor, que dice, harán mercadería de ustedes. Sí, cierto. ¿Qué significa mercadería? Negocio con los mismos cristianos. Negocio con usted, con su fe. Y si usted no está fundado en Cristo, tiene una fe torcida, no lee la palabra, ahí se lo van a meter a usted también. Usted se va a ir al engaño. Veamos el número 3. Desastres naturales. Cristo viene pronto. Amén. Amén. Hay desastres naturales. Usted puede decir siempre ha habido. Es cierto, siempre ha habido. Pero no con la intensidad, la fuerza de este tiempo. Tenemos huracanes, tenemos tsunamis, tenemos enfermedades. La Biblia lo dice en ese versículo que sale abajo. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nunca ha habido tanta hambruna como en este siglo pasado. África ha sido desolada con hambruna. Países pobres. No tenemos recuento en la historia de que esas naciones pasaban hambruna. No, en realidad no. Posiblemente. Pero la Biblia dice que van a venir desastres naturales. Habrá peste.
¿Desde hace cuánto han habido pestes que se consume casi a una gran cantidad de la población mundial? ¿Recuerdan el Ebola o el ébola? Ya la controlaron, pero el SIDA o el AIDS todavía sigue aumentando. Y hasta los cristianos ahora. Porque ahora, oiga, ahora es falso de que eso es transmitido solamente entre homosexuales, ¿no? Se transmite a través de la saliva. Del beso. Sí. Así que no ande besuqueando a nadie. No esté pensando ahora ni a mi esposo voy a besuquear. No, tampoco. Tanto así, no, ¿verdad? Estoy afligido, dice la... Pero la Biblia dice, habrá pestes, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes partes del mundo. Sí. Esos terremotos que son desastrosos, hermanos, que destruyen ciudades enteras, matan cantidad de gente. Y van a ser peor, ¿sabe usted? No se asuste, pero según los sismólogos, Vancouver va a desaparecer. Y los geólogos dicen que esta parte de British Columbia, no solo Vancouver, Sur y todo eso, hasta Abbotsford, va a ser tirada no evacuada, va a ser tirada al mar. ¿Sí? Primero va a terminar Vancouver. En un terremoto, Vancouver va a caer al suelo y se va a desaparecer. Pero seguido a eso, viene cayendo toda esa falla de San Andrés que sube hasta acá. Y va a llegar hasta ¿a dónde les dije? Abbotsford. Así dicen los geólogos. Toda la parte del ¿cómo se llama? Del Fraser Valley va a destruir. ¿Ah? Bueno, oiga bien, esto de Vancouver, que un terremoto va a destruir Vancouver, se dice que ya estamos, ¿cómo se dice? Ya estamos, no estamos comenzando, ya estamos en el tiempo. Puede ser de aquí a un año, o puede ser, o a lo mejor ya pasamos y no lo sentimos, ya estamos debajo de agua. No, es decir, hermano, se dieron cuenta que toda esta falla, hace poco, toda esta falla tembló. Desde Vancouver, tembló en Las Vegas, tembló en Estados Unidos, en California. Toda esta falla, un día de esto, hace una semana, tembló toda esta región. ¿Qué está sucediendo? La falla de San Andrés se está quebrando. Y esto es prueba de eso. Ve, mire, comenzó en Vancouver, al día siguiente fue en Nevada, y después fue en California, y después fue en México. Toda la falla. Hasta Alaska ha llegado. Sí, Yeah. Cristo viene. Van a haber terremotos. Y según, no anden comprando casa aquí, mejor compren en otro lugar. Hasta allá va a llegar. Sin embargo, yo ando buscando mi casita. Imagínense pues cómo son las cosas. ¿Por qué uno anda siempre está buscando su casita? Porque esas cosas, bueno, ni modo, ¿verdad? Hay que vivir la vida. Tenemos que vivir, tenemos que continuar viviendo. Pero si hay un terremoto, y no piense que el Señor lo va a salvar. No piense. Imagine, toda la gente se termina y solo va a quedar usted en una islita. ¿A que el Señor me salve? No, usted se va también. Y quién sabe cuántos cristianos se van también. ¿Por qué? Por el cumplimiento de su palabra. Amén. Yo no voy a predicar aquí mentiras. Que el Señor no, hermano, va a caer todo, hermano. Caerán a tu lado 1000 y de miel y a ti no llegará. Eso no le voy a decir que usted no se va a morir. No le puedo asegurar que usted va a quedar vivo. Pues vámonos de aquí, mejor. ¿Verdad? Que se acabe. Cristo viene pronto, hay desastres naturales y el Señor dice habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes partes. Ahora, sigamos con la cuarta, guerras. Usted puede decir, desde el tiempo de Moisés hay guerras. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés salió? ¿Verdad?
Usted puede decir todas esas cosas, pero ahora las guerras son diferentes. Déjeme decirle, en la Biblia, ahí se menciona, en la Biblia habla de una guerra que nadie le ha puesto atención. Habla de una guerra nuclear. ¿Sabían usted? En Zacarías lo dice. ¿Y dónde está ese texto? Vamos a, no, yo creo que no lo puse. No, yo solo puse alguien que se busque Zacarías, el que sale ahí, capítulo 14, versículo 12. 12. Sí. Y esta será la plaga con que herirá. Capítulo 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Oiga bien. Mire lo que yo puse ahí. Wow, nada podría describir los efectos de un holocausto nuclear mejor que eso. Y fue escrito hace miles de años. ¿Por qué creen ustedes que eso dice así? Dice, la carne se les consumirá estando ellos todavía de pies. Y sus ojos se les van a derretir mientras sus ojos estén en las cuencas de sus ojos. Eso hace una bomba nuclear. ¿Sabía usted? Sí. Si aquí cae una bomba nuclear, uno lo desintegra completamente. No sé si ustedes han visto esos documentales. Que cae una bomba nuclear y toda la ola, digamos, atómica de ¿cómo se llama eso? De radiación, le consume la carne en cuestión de segundos. Eso ya pasó, pastor. Estados Unidos botó la bomba en Japón. Exactamente. Y se derritió, prácticamente se derritió la carne de toda esa gente. Pero eso no pasó Y eso es lo que dice la Biblia. no pasa en todo el mundo. Ahí pusimos el texto, dice, su carne se disolverá mientras estén de pie. Sus ojos se disolverán en sus cuencas y sus lenguas se disolverán en sus bocas. Se van a disolver, se van a desbaratar. Eso es una guerra nuclear. Ahora, ¿se da cuenta usted que la Biblia habla de esas cosas en detalle? Entonces no es una guerra de pelotitas y flechitas como el tiempo de Moisés. Entonces usted no me puede decir, guerras han habido, sí. Es cierto, pero de esa clase de guerra no ha habido. Todavía no ha habido. Y todavía se esperan guerras más sofisticadas, más tecnológicas. ¿Cuándo ha habido una guerra biológica? En el tiempo pasado, nunca, hasta este siglo pasado. Hasta el siglo pasado se proliferó todo, hermano. La ciencia aumentó de una manera extremadamente... nunca nadie había tirado una bomba que enfermara a la gente. Pero ahora los gobiernos tienen el poder de enfermar a la gente con una bomba. Entonces no me diga a mí que son cualquier guerrita, son guerras especiales. Cuando la Biblia habla de este tipo de guerras, son guerras especiales, son guerras diferentes. Y están dichas en la palabra del Señor. Número 5. Veamos. Una explosión del conocimiento. El avance de la ciencia, el internet, todos los avances tecnológicos, todo. Es increíble que en 100 años, ¿qué pasó, hermano? Desde que tenemos conocimiento, ha ido todo paulatinamente creciendo, poquito así. Yo digo que el avance de la ciencia ha sido y es como el crecimiento de los árboles de bambú. ¿Sabían ustedes qué pasa con el árbol de bambú? Usted lo planta. Déjeme decirle esto. Así es la ciencia en este tiempo. Usted planta el arbolito de bambú y los primeros 4 años, oiga bien, solo crece 2 pies.
¿Cuánto es 2 pies? 4 años. 2 pies. El 5.º año se estira a 6 pies. ¿Qué pasó? Sale rápido. Al 6 años tiene 12 pies. ¿Qué pasó los primeros 4 años? ¿Qué sucedió? Así fue la tecnología y la ciencia. Usted puede decir, pero es que en el tiempo de Jesús ya después, 400 años más tarde, ya había tecnología. Sí, es cierto, pero todo iba caminando como camina la tortuga. 1900, 1850, para esta parte, vino una explosión de conocimiento. Y ya no se digan los últimos 50 años. Hermano, no hablemos tanto. Los últimos 25 años. Hace 20 años, yo tenía una computadora así, que las letras eran verdes. No sé cuántos tenían esa computadora. Un cajonón así. Y la pantallita chiquita. Sí, la pantallita chiquitita. Y otro cajón abajo, que era la computadora. Y las letras eran verdes. Y yo agarraba y con el mouse conectado con un gran cable así. Ahora todo esto es inalámbrico. Mire cómo estoy pasándola. Todo es inalámbrico. Oiga bien. Así, las letras verdes. Y yo con miedo le hacía así. Hace 20 años. Hace 20 años no teníamos teléfono celular. Teléfono en las calles. Recuerdo, yo todavía compré uno que eran así. Que con esa me pegaba a mi esposa cuando me portaba mal. Era como un bloque. Después salieron los Motorola. ¿Recuerdan los Motorola? Eran unos gorditos chiquititos, pero todavía así grandes, pero una pelota así, ¿verdad? De esos, después los pages. Y los Apple, ¿hace cuánto salieron los Apple? 10 años. ¿Verdad que sí? Porque cada año tenemos un Apple nuevo. Entonces yo creo que salieron los Apple hace como 12 años aproximadamente. Hace 12 años. La tecnología en los últimos 15 años ha ido ascendiendo, pero vertiginosamente, rápido. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vámonos para otro lado. ¿Ve? Yo le digo que yo ya estoy haciendo el ticket. Ya, de una vez. Muchos correrán. Sí, pero nunca diga que yo dije eso, hermano. Ya usted está diciendo de una vez aquí, No hay donde escapar, ni al fondo del mar. Número 6. Burladores. Pero dijo que en los últimos días habrá burladores que decía ¿dónde está la señal de su venida? Igual como el tiempo no es. Sí, exactamente. Sorprendente la cantidad de personas que se burlan ahora en el internet, en las redes sociales. Sí. Hermano, cómo la gente le falta el respeto a los mismos cristianos. Sí. Los mismos cristianos faltándole el respeto a otros cristianos. A los pastores. Cristianos le faltan el respeto a otros pastores. Y pastores le tiran a otros pastores en las redes sociales. Y yo me tuve que meter en el pleito hace unos meses atrás también. Yo me metí, sí, hermano. Le cuento. Ok, allá va. Mire, agárrese duro, sí, porque se va a asustar. Yo miré que un pastor le tiraba al otro. Y les voy a mencionar nombres. Gary Lee, un gran predicador, que algunos, ¿verdad? Así. Gary Lee hablando mal de otros predicadores. Y el otro, un tal, ¿cómo se llama? Que aquí, yo quiero que aquí lo conocieron en esta parte de Canadá. Él es, ¿cómo se llama? Escatólogo.
muy conocido. Darío Salas, No. Darío Bolaños. Bolaños, Oh, ok. Bolaines. César Bolaños. Bolaños. Ay, no, Antonio Bolaines. Nicaragüense. Sí, lamentablemente. Oiga bien, tirándole al otro. Nosotros somos de la sana doctrina, decían. El señor David Diamond, ¿cuántos lo conocen? Muy lindo para ustedes, ¿verdad? Muy lindo el hombre, tirándole a los demás, que fulano es tal, que nosotros, y haciendo una lista, fulano es tal, pero todos somos de la sana doctrina, y fulano es tal, y de la mala doctrina, y tirándose entre los pastores. Y yo digo, ¿cuántas personas estarán viendo estos mensajes ahorita? ¿Cuántos no creyentes están viendo esta suciedad? De gente que supuestamente tiene buena reputación de ser buenos predicadores. Pero ahora aquí en este pleito de perros, yo me metí. Ay, yo me metí. Y esto que les estoy diciendo se los dije a ellos, a todos ellos. Así que dedíquense, yo les puse, dedíquense a dar buen ejemplo a la gente que está afuera. No se estén matando entre ustedes mismos. Sin vergüenza. Y ahí sí que puse. Hasta yo mismo hablando mal de los pastores. ¿Se dan cuenta? Pero no es cierto. No es cierto, hermano. Que ahora los creyentes se tiran entre ellos mismos. Sí. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Burladores. Pues no entra. Gente que ya no respetan al cristianismo, ni a los líderes, ni a los pastores. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros hemos dado el mal ejemplo. Sí. Cierto. Por la proliferación del internet. Y lo mismo sucede Todo en eso. la iglesia. En la iglesia también. Suceden tantas cosas el día de hoy. Y nosotros podemos ver eso en la palabra del Señor. A ver, ¿a dónde está esta cosa? Ya no me funcionó. Estuve hablando bien de esto y ahora, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice el apóstol Pedro, Sí. andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa, dónde está eso que viene. Esa es mentira. Yo ya no creo en eso. Ya mejor ya no soy cristiano, porque desde el día en que los padres durmían, desde hace tiempo, esta gente dice, desde hace tiempo, dice, todas las cosas son iguales, dice. Exacto. No ha cambiado nada, ahí dice. Dice porque, y es la razón que ellos dicen. Como del principio de la creación. ¿Ve? Porque desde el principio en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. Entonces, ¿dónde está la venida de Cristo? Todo está igual. Esos son los burladores. Vamos a la número 7. El internet y la TV. ¿Por qué pongo yo el internet en una señal? Y el TV es una señal. Porque sale en la Biblia. ¿Sabía usted? Agárrese, porque vamos a ver aquí. Para que nadie diga que me escuchó también. Oiga bien, escuche, mire lo que dice aquí. Juan describe los dos testigos en el Apocalipsis, sale eso, ¿verdad? Capítulo 11. De los últimos días, a los que se les ha dado un poder similar a Moisés y Elías, para mostrar señales, maravillas y milagros. Al final de su tiempo de profetizar al mundo, el anticristo los mata y sus cadáveres yacen en las calles durante 3 días y medio con la vigilancia del mundo entero. Al final de los 3 días y medio se ponen de pie y ascienden en una nube fuera del sitio de todos, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis, mire lo que dice. Y los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí está hablando del internet y la televisión. Y los moradores de la tierra, ¿quién? Los moradores de toda la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Van a hacer party. Oiga, sí, pero al inicio está hablando de que todos los pueblos y todas las tribus y todas las naciones verán sus cadáveres. ¿Cómo? ¿A través de qué? Del internet.
televisión. Hermano, usted envía, ahorita si yo quiero, este mensaje sale en el Facebook en menos de un minuto. Yo lo pongo en Facebook Live. Pongo Facebook y pongo Facebook Live y entonces eso sale en todo el mundo en menos de un minuto. Y en otros idiomas, exactamente. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Está hablando del internet ahí. Todo el mundo, dice, todo el mundo. Todas las naciones van a ver sus cadáveres ahí. ¿Cómo? Hermano, Facebook Live. Oh, look. Y otros van a tomarse selfies. Ahí que los dos cadáveres de ¿cómo se llama? De los dos testigos. Ahí, mire. No, ustedes están riéndose. Pero créame que eso es cierto. Nos reímos del celo. Esto es cierto. Usted puede ver ahora en Facebook Live, usted puede ver en todo lo internet, todas las cosas. Usted puede ver personas que se están muriendo y personas que lo están filmando ahí. Ese que se están ahogando, están muriéndose así, un toro matando a un hombre y otros tomándose selfies ahí para ver que todo sale ahí. ¿Es o no es cierto? ¿Me la estoy inventando o no? Que salga quien lo grabó, sí. Eso que está ahí, el internet y la TV, es bíblico. Esa es señal de la venida de Cristo. El avance de la ciencia. Por eso les dije, hermano, usted puede poner un montón de cosas que son señales de la venida de Cristo. Como les digo, unos tienen hasta 20 señales, otros tienen hasta 30, 40, 50 señales. Pero imagínense ustedes, ahorita ya tienen sueños con apenas 7. Si seguimos hasta 20 y 30, todos se quedan roncando aquí. Veamos con el número 8. Intensos conflictos y guerra espiritual. La Biblia dice que al final el diablo bajará a la tierra con gran ira sabiendo que su tiempo es corto. Eso no es cierto. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Durante este tiempo habrá un aumento de conflicto en las vidas de los creyentes, como nunca antes en la historia. La batalla por el creyente es más intensa ahora que nunca. Nuestra familia ha pasado por más pruebas en los últimos años que de lo que se ha creído. Les voy a decir esto, hermano. Las familias cristianas se están desintegrando. Y ahora hay más divorcios en las iglesias cristianas que en la calle. ¿Puso atención lo que le dije? Es cierto. No es de llorar, hermanos. Intenso conflicto espiritual. Vamos a hablar con más detalle despuesito, pero ahí podríamos hablar del texto que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahora nada es pecado. Nada es pecado el día de hoy. Todo es aceptable. Es cultural. En la iglesia todo es normal. Todo el mundo lo sabe, la televisión lo dice. Sí. Pero esto es tremendo. Esto es tremendo. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya le queda poco tiempo y tiene que ganarse a la mayoría de los cristianos posible. ¿Y de qué manera se los gana? Engañándolos, tentándolos, poniéndole mentiras, engaños. Y a veces uno mismo, el creyente, se engaña solito. Es como un autoengaño Una bacteria. que ahora está sucediendo en el cristianismo. Ahora nosotros mismos nos ensuciamos solitos.
Le ponemos oído a Satanás, a la voz interna que nos habla y nos dice cosas de nuestra iglesia, de los hermanos, hasta de usted mismo. ¿Cuántos creyentes no dicen, van con el pastor y le dicen, pastor, fíjese que yo me siento mal, siento que una voz que me dice que soy un sucio pecador y que no sirvo para nada? Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla así. El Espíritu Santo nos contrita, pero nunca nos dice, sos un miserable, una basura, una cochinada. El Señor no nos habla así. Eso no es la voz de Dios, hermano. La voz de Dios nos trae, dice, con lazos de amor. ¿Qué cosa es un lazo? Una cuerda, ¿verdad? Que cuando tiene una cuerda, usted siente la presión de la cuerda. Si a usted lo amarran así, usted siente la cuerda, ¿verdad? Si lo manejan con un mecate, con una pita, o ¿cómo le llaman ustedes? Lo que sea, ¿ah? Una riata. Si lo amarran así y lo jalan, ¿cómo se siente usted? Usted siente la presión del poder del jalar. Pero el Señor dice, yo los voy a traer con ataduras. Sí, son ataduras, porque se siente la presión de Dios. Pero es una atadura de amor. Pero no nomás. Los creyentes están siendo atacados por el enemigo y nos hace sentir que somos pecadores, que somos sucios, que no sabemos nada, que estamos perdidos. Y ese no es Dios. Ese es el enemigo. Conflicto, guerra espiritual, matrimonios deshechos, familias rotas. Los pastores, qué tremendo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que hace algún tiempo atrás yo les di unas estadísticas acerca de los pastores de la iglesia? Hace como unas 2 semanas, un teólogo cristiano de Orlando, California, dio el mismo resultado. Que en la iglesia, en Norteamérica, hablando de Estados Unidos, 1000 iglesias al año se cierran. 1000 iglesias al año se cierran. 1500 pastores al año renuncian de su cargo. Renuncian de su cargo. No es que ya están viejitos y le dieron lugarcito a un joven. No. Es que estos pastores renunciaron de su cargo. Es una peste espiritual. Mientras el mundo, ahí lo podemos ver. ¿Nos estamos saliendo? No nos estamos saliendo. Lo podemos ver. Los gobiernos en favor de muchas cosas pecaminosas y horribles. Y lo tengo que mencionar aquí. Sí. Número 9. Número 9, tenemos la predicación del Evangelio. La Biblia dice que será predicado el Evangelio. Dice, esta es una clave importante de manera significativa el final de la era y del regreso de Jesús, con el desarrollo y la proliferación de Internet y televisión satelital. Se hace posible la predicación mundial del Evangelio. Ya el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. En todas las lenguas. En todas las lenguas. ¿No? Y eso lo encontramos, esa profecía está en Mateo 24:14, donde dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Número 10. Y este es importante y es triste. Yo les dije que íbamos a hablar un poquito de eso. El amor de muchos se enfriará. Ya se enfrió. Nosotros mismos, la iglesia de Jesucristo, dentro de nosotros mismos hay una voz que dice, tú eres la mejor evidencia de mi venida.
¿No nos suena eso en una vocecita? Tú eres la mejor evidencia de mi venida. Ya está frío. ¿Sí? Soy yo la mejor evidencia de la venida de Cristo. El amor de muchos se enfriará. Y a veces en nosotros estamos tan fríos espiritualmente que dentro de nosotros hay una vocecita. Y esa puede ser la vocecita de Dios que le dice: tú eres la mejor evidencia de mi venida. Tu fe ha decaído. Tu manifestación de amor por mí está casi muerta. Ya no vives con la misma devoción y entrega con que vivías antes. Te has enfriado. Eres traicionero, infiel a tu hermano y a tus semejantes, a tu iglesia. Cuando hablas mal de tu iglesia. ¿Verdad que sí? Cuando eso sucede, estamos fríos. Así es. ¿No dice el Señor en Apocalipsis: mira pues de dónde has caído Sí. y haz las primeras obras? Porque si no, yo voy a venir. La mejor evidencia que Cristo viene pronto es examinarnos dentro de nosotros y decir: yo soy la evidencia. Yo estoy frío. Ya no soy como antes. Amén. Usted lo sabe. Sí. Yo lo sé. Sí es. Hay muchas cosas que yo he dejado de hacer. Usted no me lo está preguntando. Y si quiere que le eche una manito a usted, pues aquí le estoy echando una manito. Si usted va a pensar de mí mal, es cosa suya, pero hay cosas en mi vida que yo he dejado de hacer. Así es. Y yo puedo decir que ese texto es vivo en mi vida. Ya. Porque sí, yo escucho esa vocecita a veces que me dice: tú eres la mejor evidencia. Sí. Te has aguadado. Te has echado para atrás. Ya no sos el mismo, ni la misma. Usted lo sabe. Bendito. ¿No es la mejor evidencia, hermano? Cuando nosotros nos enfriamos por cualquier idiotada, perdón la expresión, Sí. y así es, y dejamos de servir a Dios por cualquier cosa que no vale la pena, nosotros estamos dándole lugar a ese cumplimiento de la palabra: el amor de muchos se enfriará. Y no echémosle la culpa al diablo, ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana. Es su amor el que está frío. Soy yo el que me enfrío. Soy yo el que le doy lugar a la frialdad que me carcoma, que me enfríe y me congele. Y quiero volvérselo a leer, ahí lo tienen. Nosotros mismos, la iglesia de Jesucristo, dentro de nosotros mismos, hay una voz que dice: tú eres la mejor evidencia de mi venida. Tu fe ha decaído. Tu manifestación de amor por mí está casi muerta. Y no vives con la misma devoción y entrega con que vivías antes. Te has enfriado. Eres traicionero. Y habla la palabra del Señor. Mire lo que dice. Léalo conmigo. Mateo 24, versículo 10, y saltamos al versículo 12. Dice: muchos tropezarán entonces y sé que entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Oiga, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese 10 es impactante. Sí. Ese es traicionero. ¿No creen ustedes? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y unos a otros se aborrecerán.
Le digo traicionero porque cuando eso sucede, que se entregan unos a otros, en ese tiempo sucedía la persecución, ¿verdad? Y en la persecución, a lo mejor a alguien le caía mal al otro, ¿verdad? Y llamaba a la policía y le decía, hey, a la guardia de romana, decía, hey, ese es cristiano también. Sí. Y él mismo era cristiano, pero vendía a sus propios hermanos para que no lo mataran a él. ¿Sí me están poniendo atención, verdad? Sí, sí. Por eso se escribió eso. Unos a otros se entregarán y unos a otros se van a aborrecer. Traición. Falta de amor. La mejor evidencia de la venida de Cristo. Que el Señor nos perdone. Amén.